Aporte de los autores de mito a la poesía y a la narrativa nacional. Bienvenidos y bienvenidas a su encuentro con el arte de las letras. Nasli Ramírez, Lucas Polanco y quien presenta a Isabel Biafara somos estudiantes de literatura del programa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Nuestro tema de hoy es la poesía y la narrativa nacional desde la mirada de mito, el aporte de sus escritores. No hay mejor forma de introducir el tema y a sus autores que desde su propia obra, presentando segmentos de su colección poética, su biografía y su donación a la cultura y al relato de un país en proceso de construcción, incluso de su identidad. Nuestros protagonistas serán Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cote Lemos, Gabriel García Márquez, Hernando Telles, Pedro Gómez Valderrama, Eduardo Mendoza Varela y Carlos Arturo Truque. En cada una de sus obras destaca un estilo único, un instrumento para ilustrar el contexto histórico en el que fueron creados, un estilo vanguardista a la hora de hacer literatura e influenciado por corrientes tanto nacionales como extranjeras. Iniciamos con Cada Palabra, poesía tomada del libro Antología de Jorge Gaitán Durán, 1924-1962, de la colección Un libro por centavos, Universidad Externada de Colombia. Cuando la muerte es inminente, la palabra, cada palabra, se llena de sentido. La sentimos nacer al fin grávida, indispensable. Esplenda lo que por años había sido nuestra duda, su fasto, conquista del mundo. Nombramos la centella que nos mata. El mundo es una palabra. No hay tiempo entonces que perder, y esta experiencia única nos resarza de toda patria. Podemos identificar con cada palabra el espíritu del autor y de la revista Mito, en la cuestión que imbrica la literatura, el mundo y la identidad bajo el sentimiento de una patria que pareciera desconocida y ausente. Emerge de la angustia frente a la muerte, la posibilidad de la palabra que da sentido a la emoción y transmite esa huella psíquica que deja el mundo, la literatura y la patria en el alma. Demos paso a Carlos Arturo Truque, 1927-1970. La breve obra de Truque es reflejo de su carácter rebelde, de su sentir ante la discriminación social y racial. Con su cuento Granizada, sus personajes atormentados y excluidos transitan por la Guerra de los 1000 días, las protestas de la zona habanera, los poblados negros del Pacífico. Hace muy evidente su posición ideológica, su visión del mundo y del país. Eduardo Mendoza Varela, 1918-1986. Con Parábola de Ganímedes trasciende la narrativa convencional. A través de un lenguaje poético y simbólico, Mendoza Varela invita al lector a un viaje introspectivo, a una exploración de la juventud, la belleza y el poder de la condición humana. Pedro Gómez Valderrama. Consideración de brujas y otras gentes engañosas es un ensayo de la obra Muestras del Diablo, una antología de textos y documentos sobre la brujería. Recorre la historia europea de la hechicería desde sus inicios en los suburbios de Roma, la lenta transformación de Dionisos en Satán con la consolidación de los nuevos poderes en que se fragua el cristianismo, hasta el Marqués de Sade, brujo sin sabbat, heredero del aspecto sexual como fenómeno social de la hechicería. Es momento para Poesía a Jorge Gaitán Durán, escrito por Eduardo Cote Lemos, 1928-1964, tomado de la colección Un libro por centavos de la Universidad Externada de Colombia. Estos son algunos de sus fragmentos. ¿Cómo pesa la luz en este otoño? Todo lo borra, todo lo consume. Su mano es solamente hierro, yunta. Nos dice, aquí está el bien, aquí está el mal. Y no nos deja optar. Vas por caminos acaso demasiado claros. La luz de otoño es honda, ciega, pesa en las hojas lo que un día en un muerto. Tienes la sombra muy oscura, amigo. ¿No imaginas el sol como un gran río a fuego lento y que se nutre con la ceniza de sus despojos, Jorge? Esta poesía es el espejo del alma del autor y del crítico literario, del abogado y el viajero, del escritor que buscaba en la oscuridad del alma, en la tristeza, en los límites del lenguaje y del humano, la esencia, el porqué. Esta poesía expone el asombro y el espíritu de la investigación en las letras y termina preguntando por el núcleo de la voluntad, pregunta al autor y de paso a todos nosotros.
Sigamos con Hernando Telles, 1908-1966. Abordó temas como la violencia, la injusticia social, la condición humana y la búsqueda de identidad. Expone nada más, forma parte del volumen Cenizas para el viento y otras historias que se publicó en 1950. Ambientado en tiempos de la llamada violencia que comenzó en el año 1948 con el Bogotazo y fue una larga época de crisis y continuos conflictos sangrientos. Es una historia que enfrenta al hombre en una situación límite en que la vida y la muerte determinan no solo el valor de uno y otro personaje, sino también su condición moral frente a la vida. Así se despide Telles en palabras de Torres. Me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo, pero matar no es fácil. Yo sé por qué se lo digo. Y siguió calle abajo. A través de este relato, el autor realiza una crítica social a la violencia y a los sistemas políticos que la generan. Bajo cada historia aparentemente trivial, encierra siempre las causas de los grandes conflictos sociales. El Grupo Mito también realizó crítica literaria y es importantísimo su aporte no solo en su producción literaria, sino en el análisis del artista, en la construcción de una memoria de la poesía y el arte colombiano. Su contribución puede ser vista como el germen para el desarrollo de una propedéutica de la poesía y de dicho arte. En este sentido, recordemos una parte del ensayo de Hernando Valencia Colque, Destino de Barba Jacob. Barba Jacob resolvió ser un poeta maldito, una criatura de la excepción, en los dones y en la miseria, y vivir una vida de insurgencia y de desprecio frente a una sociedad que consideraba acertadamente muy por debajo de su valía propia. Consecuente con su rumbo, nunca le abandonó la satisfacción por su propia originalidad, por la distinción no solo de sus versos, sino de su propio vivir. Y una vez en mi alma colérica que al torvo si no desafía el orgullo de ser, oh América, el Ashaverus de tu poesía. No es posible terminar nuestro encuentro sin mencionar a nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, 1927-2014. Su aclamada bibliografía está compuesta por 10 novelas, 4 antologías de cuentos y 3 relatos literarios de no ficción, donde destacan la soledad, la muerte, los sueños y, sobre todo, la construcción de su escenario ficticio más importante, Macondo, el cosmos que creó para reescribir mediante su realismo mágico la historia de la estirpe latinoamericana. Deleitémonos con este fragmento del monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Me sentía convertida en una pradera desolada, sembrada de algas y líquenes, de hongos viscosos y blandos, fecundada por la repugnante flora de la humedad y las tinieblas. Yo estaba en la sala contemplando el desierto espectáculo de los muebles amontonados cuando oí la voz de mi madrastra en el cuarto, advirtiéndome que podía contraer una pulmonía. Solo entonces caí en la cuenta de que el agua me daba a los tobillos, de que la casa estaba inundada, cubierto el piso por una gruesa superficie de agua viscosa y muerta. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes el tiempo y las palabras, la vida y la poesía. Hasta una próxima oportunidad.